Bueno, entonces mientras esperaba que se guarde el video, hice el dibujito este, de la situación que tenemos nosotros. El paraboloide, la esfera, la curva de intersección es esta roja. Después tenemos este, que es el gradiente de f, que donde f sería f de x y z es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. P vamos a ponerle genérico x y z. Después el azul sería el gradiente, vamos a ponerle otro nombre, de g en x y z, donde g de x y z, ¿cuál es? O sea, hay varias maneras de hacerlo, pero me parece que la más sencilla es si uno quiere, si yo quiero describir esta ecuación, z igual y cuadrado más x cuadrado, si yo quiero escribir esto como ecuación, es lo mismo que hacer z menos y cuadrado menos x cuadrado igual 0. Y entonces esto debería ser el g de xy, y la curva de nivel sería igualada a 0. ¿Está bien? Porque si no acá, si yo escribo esto como f de xy igual esto, me queda como una función de R2 en R. Yo quiero que aparezca, que lo mío sea R3. De eso no habíamos hablado. Pero siempre que uno tiene igualdad así, pasa todo para el otro lado, y acá le queda esto sobre el que hay que calcular el gradiente. Entonces uno podría pensar que es la curva de nivel 0 de g. Entonces vamos a tomar ese g, que va a ser z menos y cuadrado menos x cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Alguno se perdió? O sea, que decir esto es lo mismo que decir esto, y es lo mismo que decir esto si g es esto. Sí, se entendió. Bien. Entonces, tenemos ese dibujo. Lo que yo decía es, ¿qué tiene en común la recta tangente, la intersección, perdón, esta, que es la intersección de los dos planos? Entonces, bueno, en particular está en el plano gris, que es tangente a P en la esfera, y está en el plano azul, que es tangente a P en el paraboloide. Entonces, es una recta que ¿qué cumple? Bueno, dijimos que todas las rectas metidas, por ejemplo, en el plano azul del paraboloide, tangente al paraboloide, todas las rectas que uno metía ahí eran tangentes a la superficie azul, que era el paraboloide. El plano tangente a la esfera, si uno consideraba todas las rectas metidas en el plano que pasaban por P, iban a ser tangentes, porque el plano era tangente a la esfera. Como esta está en los dos planos, ¿qué cumple? Por estar en el azul y en el gris. ¿Qué cumple la recta intersección? Que va a ser tangente a la intersección de las funciones. Claro, va a ser tangente en principio, a las dos superficies. ¿Por De la qué? intersección de las superficies en el punto P. Exactamente. O sea, va a ser tangente a las dos superficies. Porque por estar en uno es tangente a una superficie, por estar en otro es tangente a la otra. Entonces, si esa está en las dos, que es la única que está en las dos, que es la recta intersección, ella va a ser tangente a ambas superficies. Y por lo tanto, a la curva
intersección de ellas, en ese punto. Entonces, dejo este dibujito y contestamos esta pregunta. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa con la recta dada por la intersección de los dos planos tangentes? Bueno, como está en los dos planos tangentes, es tangente a la esfera S2 y también al paraboloide que se llamaba M3. Y entonces es tangente a la curva de intersección. Punto. Y entonces, como decíamos antes, si yo, como decía algún compañero antes, si yo quisiera un vector dirección, al estar en, fíjense, cuando uno tiene, yo tengo un plano acá, y tengo el gradiente, cualquiera de los dos casos, esfera o paraboloide. Tengo un plano y tengo el gradiente. Todas las rectas que pasan por acá son perpendiculares a el gradiente que le toca. ¿Por qué? Y bueno, porque este tipo es perpendicular a todos los vectores paralelos que hay acá. Entonces, eso pasa en los dos planos. Entonces, si yo consigo un vector que es perpendicular a los dos, conseguí un vector dirección de esta recta tangente. Entonces, esta es la curva de intersección de, según la frase, S2 y M3. Entonces, para conseguir un vector tangente a la curva S2 intersección M3, hacemos dijimos, El producto vectorial. claro, gradiente de f en x y z, donde este x y z sería p, producto vectorial, gradiente de g, para los que se engancharon tarde, g es esto. ¿Por qué es esto? Porque si yo hago g de x y z igual 0, me da esa curva de nivel. Y entonces voy a usar este gradiente. Me da, digo, esa curva de esa superficie de nivel, que es el paraboloide, ¿no? G de x y z igual 0, es esto igual 0, pero no que z igual y cuadrado más x cuadrado. Claro, lo que hizo fue pasar el Z todo al otro lado, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, eh, hacemos esto. ¿Y qué tenemos? Bueno, acá tenemos, en principio, este tipo ya lo habíamos calculado, era 2x, 2y, 2z, producto vectorial, y acá vamos a tener que calcularlo, porque es este. Entonces, derivo respecto a x, me da menos 2x, respecto a y, menos 2y, Sí. 1. Y ahí tenemos que calcular ese producto interno. Producto vectorial. Acá está. Entonces, vamos a la cuenta. Entonces queda igual a, ¿se acuerdan cómo se calculaba? Esto se calculaba como determinante, uno ponía IJK, Ajá. acá ponía 2x, 2y, 2z, producto vectorial, y acá va menos 2x, menos 2y, 1.
igual a. Y entonces ahora sí. Nos queda, uno tapa acá, queda este por este, menos este por este. Como si fuera un determinante desarrollado por este lugar. Entonces queda 2i Más menos, 4 menos menos, porque es cruzado, 4 y z, y coma, menos, porque está en el del medio. Entonces va menos, y ahora este por este queda 2x X. menos este por este. A ver, este por este al ser cruzado lleva otro menos, o sea que es menos menos 2x. ¿No? Menos, menos 2x por 2z. O sea que este es un lío. Hay un menos acá, hay un menos porque es cruzado, y el otro menos por el menos 2x. ¿Cómo? El último es acá, este por este, 2, este por este, X. que queda 2x por menos 2y, menos otro menos 2x por 2y. ¿Está bien? A ver, Ujú. este da 4xy y este da 4X. 4xy, este da negativo, este da positivo. O sea, esto se va. Tercer coordenada, 0. Eso es lógico. ¿Por qué? Piensen que esto es como una especie, esta curva es como una especie de aura, ¿no? Una circunferencia que está flotando así. Y está flotando en un plano, nosotros ya habíamos visto eso. Y está flotando en un plano. Entonces, si está flotando en un plano, la curva se mueve en un plano, y entonces el vector tangente debería moverse en el plano. Entonces está perfecto que la tercer coordenada, que es z, nos dé 0. ¿Porque eso qué quiere decir? Quiere decir que el vector tangente no se sale, no tiene coordenada z. No se sale ni para arriba ni para abajo, porque el tipo está en un plano. Entonces el z debería moverse así, no cabecear. Aunque sea una circunferencia que está arriba. Entonces esto va, tercer coordenada, da 0. Bueno, y acá, ¿qué otra cuenta podemos hacer? Nos queda esto, bueno, acá no hay nada para hacer porque hay variables distintas, mezcladas, queda 2i 2 más más 4 y 0. 4z, coma, y acá queda algo parecido. A ver, Menos 2. este con este se va, queda más, queda 4xz, Menos 2x 2x, más y todo menos cambiado de 4y signo. O sea que quedan menos 2x, menos, menos porque 4. menos afecta todo eso, 4xz, coma 0. Ujú. Buenísimo. Entonces, encontramos para P igual a X y Z en la curva, el vector director, o un vector, vamos a ponerlo porque hay muchos, un vector director de la recta tangente a S2 intersección M3. Bien, bueno. Profe, Sí, que haya dado la coordenada Z0, sí. eso me está diciendo que se mueve a nivel 0 de Z, digamos. No, no, porque este es el plano tangente. Ah, Perdón, es el, es ¿no? es Claro, fíjate vector de dónde venía. tangente. Claro, claro. Dice, para conseguir un vector tangente a la curva Sí, esta, hacemos esto. sí, Entonces, todo este sí, tipo, entonces, es un vector tangente al punto XY. Si querés acá, a la curva esta, acá habría que agregar, porque no es en cualquier lado, en P igual a X y Z,
¿no? Hacemos esto. Entonces todo este tipo, por el tema que habíamos discutido antes, de que si yo tenía esos dos vectores, el que salía para acá estaba en la recta tangente, pero en realidad estaba en la recta tangente si lo trasladaba ahí. Ah, O claro, sea, es trasladado, claro. es Eso me trasladado, da, claro, exactamente. O sea, sí, si vos lo sí, sí, dibujás, claro. si vos lo Me dibujás, quedaría ponele, ahí, sí. te queda ahí, claro, te queda ahí. Y O sí, sea, pero lo tengo que trasladar a donde lo está tenés que la curva. trasladar, pero como vector director, ponele que yo agarro, a ver, ponele que este sea tu vector, ¿no? Que este sea el eje X, eje Y, y acá está el Z, ¿no? Entonces yo dibujo acá este tipo que tiene alguna coordenada, 0. Ahora, y te dicen, este tipo, en esta recta, en este punto, bueno, para que este sea tangente va a tener que ser más de este lado. Esta Sí, curva, profe, tengo que, y bueno, entonces este es el tangente, pero el tangente es si lo llevo hasta ahí. O sea, claro. agarro la curva y lo llevo hasta ahí. Y Sí, entonces, sí, claro, yo hago así, tiene coordenada 0 porque este está en claro, un plano paralelo exacto. a este. Sí, está bien. Me da, claro, al ser un número, me está diciendo que está en ese plano, que puede ser cualquiera, digamos, en el que esté, digamos. Sí, sí, entendí, profe. Bien. Bueno, más o menos esto es lo que pedía ese ejercicio. O sea, antes hay unos ejercicios más sencillos que les puede llegar, les pueden hacerlos, les puede llevar a entender, eh, les puede llegar a entender esta parte por ahí. Fíjense que, bueno, tenemos el vector director o dirección de la recta esta, y bueno, con el vector dirección y el punto de paso, ya se consigue la recta. Si nos pedían la recta tangente, ¿no? No me acuerdo si ponen eso. Bueno, un vector tangente pedían. Está bien. Entonces, con el vector tangente se puede armar la recta tangente. La recta tangente. Como nosotros habíamos hecho una parametrización, por ejemplo, podríamos chequear. Habíamos hecho una parametrización de la clase pasada, además, que también se pide en algún lugar de este ejercicio, como nosotros, creo que fue la clase pasada, anterior, nosotros habíamos calculado una parametrización de esta intersección, a ver cómo era la... ¿Se acuerdan? Habíamos intersecado, pero no me acuerdo. No me acuerdo del radio, no me acuerdo de la cuenta. Era alfa de t igual a algo. Se puede chequear si el vector tangente es múltiplo, o sea, el vector tangente calculado, con gradiente de f, producto vectorial, gradiente de g, es múltiplo de alfa prima de t. Porque los dos tienen que ser en la misma dirección. Como ahora no me acuerdo y no quiero perder tiempo en eso, buscando lo que hicimos la otra clase, se lo dejo escrito así. Quería pasar a otros ejercicios. Entonces, esto más o menos es la idea de las técnicas que hay que usar. Vamos a volver a la práctica.
14, 15, 16. El 17 es muy difícil. O sea, si uno lo quiere hacer bien, yo me quedo conforme si entienden bien esto que hicimos acá y el uso del gradiente. Inclusive el uso del gradiente para conseguir normales al plano, tangente, a una superficie. Eso lo vamos a necesitar más adelante. El 17, dejémoslo, porque hacerlo bien requiere una ayuda que yo agregué en esta versión que ustedes no tienen. Es un poco difícil, así que el 17 podemos dejarlo. Si alguno quiere la sugerencia, lo pongo como optativo, si alguno quiere la sugerencia, yo se la mando. Bien, 18. El ejercicio 18. Dice lo siguiente. Bueno, si uno tiene alfa, creo que en el enunciado original no lo decía, pero se requiere que sea una curva regular. Regular, coma, y existe alfa segunda, también hay que pedirle, porque a veces no existe, entonces creo que tampoco estaba en el original. Entonces, yo lo que voy a probar es que si uno tiene que esto es constante, o sea, la longitud, Profesor, no sí. sé si es que me pasa a mí nomás que no veo su hoja, estoy mirando la Es verdad, es culpa mía, práctica, perdón, es no culpa puedo mía. ver bien. Yo estoy copiando el enunciado leyéndolo, ahora te lo muestro. Bueno, Entonces, alfa regular, existe alfa segundo, alfa primo de constante, estoy copiando el enunciado. Sí, solo sí, lo estoy copiando para que quede escrito en alfa segunda es perpendicular o ortogonal a alfa prima de t para todo. Bien, sencillo. Entonces, esto es más o menos lo que voy a probar. O sea, sabiendo esto, probar esta equivalencia. Que esto, sí, solo sí, esto. Entonces, eso es una prueba, así que fíjense que esto, Dice alfa prima de t es perpendicular a alfa prima de t. alfa segunda de t, Ah, es perpendicular a alfa prima de t. Entonces, y esto es si pasa esto es equivalente. Entonces la prueba. Lo vamos a hacer y necesitar varias veces a esto. Por eso, es más, creo que esto se toma a los finales, por ejemplo. Pese a que es una cosa sencillita, pero es bastante importante. Fíjense que esto incluye, por ejemplo, cuando esta longitud vale siempre 1, que son las parametrizadas por longitud de arco. Pero si vale siempre 2 o siempre 3, es lo mismo. Lo importante es que sea constante. Esto no puede ser ni 0 ni negativo. Porque si fuera 0 sería alguien que para todo t, porque esto es para todo t, que para todo t la derivada a 0, pues entonces la curva no se movió. Ojo. En ese caso se dice que es una curva degenerada o un punto. Pero no es lo que nos interesa. Entonces lo que dice, que es bastante interesante, es que, bueno, si usted se mueve, es algo que los físicos suponen siempre. Si usted se mueve a velocidad constante en una curva, automáticamente uno puede suponer que yo tengo alfa prima de t acá y alfa segunda de t acá. No sé las longitudes, pero estas dos son perpendiculares. Si se mueve, siempre a la misma velocidad. Además dice que si son perpendiculares siempre, se mueve a la misma velocidad. O sea, es sí solo sí. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo se prueba? Bueno, para ir para allá quiere decir yo voy a suponer esto y voy a tratar de probar esto. Hacemos alfa prima de t es igual a constante. Entonces, voy a hacer un truco que se suele hacer bastante y que vamos a seguir haciendo, la clase que viene también en otras situaciones, que es pasar de alguna manera la norma a un producto interno, porque la norma tiene una raíz, tiene unas cosas raras.
Y en general, si uno tiene la norma de alguien, lo puede pasar a un producto interno. ¿Cuál es? ¿No? Si yo tengo la norma de cualquier vector, esto va a ser, supóngase que estamos en 2 coordenadas, sería raíz de B1 cuadrado más B2 cuadrado. ¿Esto es un producto interno? Sí. No es un producto interno porque tiene una raíz. Pero si yo lo pienso así, como B1, B2, producto interno, B1, B2, contra sí mismo, esto es lo mismo que esto. ¿Están de acuerdo? O sea que aparece un producto interno ahí. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, entonces acá, si esto es constante, entonces, eh, Sería el módulo del producto de los... claro, podemos hacerlo así, podemos, no es el módulo. No me puedo sacar la raíz esta, porque acuérdense que no es cierto que raíz de A más B sea raíz de A más raíz de B. Esto en general es falso. ¿Sí? No puedo aplicar, esto no es la suma de módulo, esto más este módulo. Claro, sí. Entonces lo que voy a hacer, para hacerlo más elegante, pero esencialmente estoy pensando que la norma es de alguna manera un producto interno, es elevar al cuadrado, de los dos lados. Ah, claro, ahí sí era que... Claro. Así me Entonces, eliminó. claro, entonces ahí te queda que esto es la constante al cuadrado, ¿no? Y a su vez esto implica que esto es sí un producto interno, porque ya no tiene la raíz. Ya sin cuadrado, porque acá aparece primer coordenada por primer coordenada. Más segunda por segunda. ¿Ah? Y como está el cuadrado, se le va la raíz. Igual a constante al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Si alguno se perdió, bueno, va a tener que saber esto igual. Aunque sea para rendir el final, lo va a tener que saber seguro. Bien. ¿Cómo sigue? Bueno, acá viene el truco, que uno tal vez no esperaría, y que también vamos a usar muchas veces, que es, vamos a derivar esta igualdad, porque a la derecha tenemos una constante, entonces al lado, acá va a dar 0. O sea, si esto es igual a esto, todo esto es para todo t, no es en un t, porque dice constante, y acá debería decir para todo t, acá debería decir para todo t, y acá también debería decir para todo t, y entonces yo puedo derivar esto, y acá derivo respecto de t, y acá me va a dar 0. O sea que entonces la derivada respecto de t de alfa prima de t, alfa prima de t, me va a dar del otro lado 0 para todo t, porque esta es una función de t, rara, pero es una función de t, y así. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Bueno, profe. y acá viene otra cosa que vamos a usar mucho. El producto interno, por algo se llama producto interno. O sea, tiene muchas propiedades parecidas al producto. Eso de que es distributivo, de que saca factores comunes, cosas así, los números. Pero acá vamos a hacer otra propiedad, que es que se deriva como un producto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acuérdense que si uno tenía f por g y uno derivaba, esto era f' por g más f por g'. ¿Y por qué va a pasar esto acá? Bueno, porque si yo tengo, supónganse que alfa de t sea x de t, y de t. ¿No? Entonces, cuando uno hace alfa de t, alfa prima, en este caso es alfa prima, pero con alfa hubiera sido lo mismo. Entonces, cuando yo hago alfa prima por alfa prima, ¿qué me da? Me da x prima de t por x prima de t, primera coordenada con primera coordenada, más y prima de t por y prima de t. ¿Y por qué no puse al cuadrado si yo ya sabía que se iba a dar al cuadrado? Bueno, porque yo quiero mostrarles que se deriva como un producto. Entonces, si yo a esto lo derivo, derivada respecto de t,
derivada respecto de t, se deriva como un producto en cada coordenada, ¿no? Derivado de un producto más derivado de un producto. Y entonces me termina dando ¿qué cosa? La derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este. Entonces, ¿qué quedó? X segunda, le voy a sacar el t porque ya, por x prima, más x prima por x segunda. Esto. Más, derivo esto de vuelta. Este derivado por este sin derivar. Más este sin derivar por este derivado. Igual a. Bien. Profe, antes de que siga, ¿por qué derivó de alfa, me perdí en un paso. ¿En cuál? Decime. Arriba de donde dice alfa derivada de t ¿Acá? es igual, más arriba. Claro, en ese paso, ¿por qué de ahí a O sea, alfa prima es la es derivada de eso? las componentes. ¿Sí? Claro, sí, Ahora, esta derivada es la que nosotros sí. requerimos. Es la que tenemos acá. Entonces es esta. Entonces, yo voy a usar esto para derivar esto, que es ¿Y lo que por nos qué pide. esa derivada, profe, anterior Porque hago, entonces? Yo llegué al producto interno de las derivadas. ¿qué es De esto? ¿Vos estás hablando de esto? Claro, anterior yo pasé del producto interno a derivar eso. Sí, lo que pasa es que yo Antes, acá estoy explicando, yo acá dejé aparte esto, porque yo voy a probar que ¿y cómo llegó entonces, a la derivada? acá, Sí, ¿por a- qué deriva? Sí, porque esto viene de la derivada, ya está derivado. O vos decís esta derivada, esa, esa. Porque yo sí, digo, si esto es igual a constante, ¿sí? sí, La derivada de esto es la derivada sí. de esto. Pero esto es la derivada de una constante, Ah, sí. Claro, la derivada es de o sea, la para constante probar, al claro. cuadrado me da 0. O sea, tengo que derivar ese producto interno Exactamente, para ver qué me da. Pero de este lado yo sé que me da 0 porque es una constante. claro, está bien. ¿Sí? O sea que del paso de elevar al cuadrado ese módulo de la derivada, Sí. ahí Ac- yo ac- planteo que es igual al producto interno. Y de ahí Eso de tengo que acá. derivarlo para que me lleve a cero. Sí, o sea, acá derivamos ambos miembros. Está bien, está bien, está bien. Ahí me... Está Muy bien, bien. buenísimo. Yo lo que digo es que eso se va a derivar con un producto. ¿Qué quiere decir que se va a derivar con un producto? Te lo adelanto. Que esto va a ser este derivado por este sin derivar más este sin derivar por este derivado. O sea, esto va a dar alfa derivado, alfa prima derivado es alfa segunda, por este sin derivar. Más este sin derivar por alfa derivado. Esto es esta derivada, igual a 0. ¿Está bien? Que a su vez va a ser, como el producto interno es conmutativo, o sea, es lo mismo hacer así que así, es 2 veces alfa prima de t por alfa segunda de t, igual a 0. ¿Está bien? A ver, esto es lo que yo estaba justificando aparte, para no hacer más lío de lo que acá. Espera que recuperen. Entonces, este pasito es la propiedad de que el producto interno se deriva como un producto común, aunque no es un producto común, porque aparecen vectores, qué sé yo, y estos son vectores. Entonces, el producto interno se deriva como
producto usual. ¿Sí? Pero ¿por qué es eso? Y eso es lo que estaba haciendo acá. ¿Se entiende? Ahora voy a volver acá. Voy a volver acá. Yo decía que se derivaba así, y entonces, ¿está bien, Carla? ¿Se Sí, entiende? profe, ¿No se ahí sí, entiende? sí, sí. Frename Sí, sí, ahí porque sí. yo estoy tomándome todos los pasitos para que ustedes lo entiendan. Así que si no Sí, se no, entiende, sí. me freno. Sí, sí, profe. Entendí hasta ahí, Creo sí, que ya lo el entendí. producto vectorial es conmutativo, ¿no? No me acordaba de Interno, eso. producto interno. El producto interno es conmutativo, ¿no? Y Porque se claro, porque puede vos haces 2, 3 por 5, 7, para hacértela fácil, y lo que entra es un producto de números, 2, 5, más 3, 7, que es lo mismo que 5 por 2 más 7 por 3, porque este producto es conmutativo, y acá te queda, reagrupo, 5, 7, ¿no? Como vector, producto interno, 2, 3. Ujú. Entonces es conmutativo. Claro, y esto me da igual al de arriba. ¿Está bien? Sí, sí, me acordaba eso. Está bien, profe. Sí, lo usé. Entonces acá, ¿cómo viene? Recopilamos un poquito. Alfa prima la escribí así. Yo quería acá derivar alfa prima por alfa prima. Entonces esto es lo que voy a hacer acá. Y lo voy a hacer como, primero calculando el producto interno, que es este por este, más este por este, porque es alfa prima con alfa prima, entonces queda así. Y acá había pasado, no me acuerdo si ya había pasado, a ver, creo que algo más había avanzado. Sí, habíamos pasado a este estadio. O sea, a derivar. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, en este caso particular, estos dos son lo mismo, ¿no? De hecho, son 2 veces x segunda por x prima, porque este producto es lo mismo que este producto, y esto también es lo mismo. O sea que es 2 veces y segunda por y prima. Y si esto lo reescribo, me queda 2 veces el producto interno de x prima y prima contra x segunda y segunda, que no es ni más ni menos que alfa prima y alfa segunda. Segundo. ¿Está bien? O sea que eso es, alguno se perdió en algún pasito. No, profe, es esa sola vez, no, perdón, ¿no? Que derivó una sola vez Sí, para que dé 0 y ahí el producto interno, cómo se deriva, digamos, si no coordenada, fueran coordenada. vectores. Claro, acá se ve que en realidad yo lo que Y ahí apliqué, queda, claro, es la regla del producto, de cómo se deriva un claro, producto, coordenada a coordenada está del producto bien. interno. Después reagrupé, pero terminó dando, si vos mirás Sí, dónde empecé, queda 2 alfa prima, alfa segunda. Es como cuando uno deriva, bueno, igual a 0, profe. claro, exactamente. Así se deriva y acá me queda igual a 0. O sea, de este lado, todo esto es para justificar este paso. Que cuando yo derivo un producto interno es la derivada de este por este sin derivar. Más este sin derivar por la derivada de este, como estos son iguales, aparece 2 veces esto. Exacto, está bien. Sí. Para que esto sea 0, ¿qué tiene que pasar? Para que esto sea 0. 2 por esto es 0. Este El tipo producto es... interno tiene que ser Y el 0. producto tiene que dar Claro, 0.